Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente el día de hoy, 5 de junio, y bueno, continuando con esta serie de pláticas y charlas que empezamos en este mes con motivo de todos los acontecimientos mundiales. Vamos a continuar con nuestro tema de que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Pero antes de eso, te saludo con un abrazo fraterno a todos nuestros amigos, amigas, creyentes y no creyentes también. ¿Y qué te parece si oramos y le pedimos perdón a Dios nuestro Señor por todos nuestros pecados? Ponemos en manos del Espíritu Santo este tiempo que vamos a tener a continuación. ¿Te parece si le damos lectura rápidamente al Salmo 51, que nos dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por este día. Gracias, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. En esta hora pongo en tus manos todo lo que aquí se va a hablar. Que yo no sea la persona que esté hablando, que no sea mi carne, sino sea tu voluntad, Dios, a través del Espíritu Santo. Que yo no diga ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Pongo absolutamente cada palabra en tus manos y que seas tú, Espíritu Santo, en nosotros. Gracias, Dios Padre, por permitirnos vivir en este tiempo y estar apercibidos en este tiempo. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor amado y precioso, Jesucristo nuestro Señor. Todo esto lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, hermanos, vamos aquí a empezar. Vamos a poner todo para que no haya ninguna interrupción. Perfecto. Como les decía, vamos a continuar con nuestro tema de que el arrebatamiento de la iglesia es inminente. Y el día de hoy, exclusivamente el día de hoy, te voy a leer por lo menos 16 textos de la palabra de Dios que nos pueden indicar que el arrebatamiento de la iglesia es el inicio del gran día del Señor. El gran día del Señor se compone de una serie de eventos que dan inicio con el arrebatamiento de la iglesia dije, y a partir de ese momento inicia la ira de Dios, terrible y tremenda la ira de Dios. Entonces, tú podrás estar o no de acuerdo conmigo. Yo lo que te invito es que tomes lo bueno y deseches lo malo. Si no estás de acuerdo conmigo, no pasa nada. Yo acuérdate que en el video anterior te dije que yo le hice una promesa a Dios de nunca contender con hermanos en la fe, nunca criticar y nunca juzgar. En este tiempo hay muchos hermanos pastores y no pastores, e increíblemente Dios está cumpliendo lo que está en su palabra, en Joel, que en los postreros días Él derramaría de su espíritu a toda carne, y que muchas personas, niños, ancianos y jóvenes, verían visiones, tendrían sueños y profetizarían. Y eso está ocurriendo el día de hoy. Y hay quienes incluso se han valientemente atrevido a dar una fecha en lo específico. Qué bueno, tomemos este como pregoneros de medianoche, porque el objetivo principal es despertar nuevamente a la iglesia y a los que por alguna causa o razón asisten a alguna congregación, pues que también, sí, revisen cómo están sus vidas y vean cómo están delante de Dios. Y a los no creyentes, pues que vengan del reino de las tinieblas al reino de nuestro Dios admirable y quizá tengan una oportunidad de escapar de todas estas cosas. Entonces, sin mayor preámbulo que el que anteriormente expliqué, vamos a la palabra de Dios. Y quiero antes de todo esto decirte y leer lo que dice en Salmo 119, versículo 160. Vamos a buscar el Salmo 119 y el versículo 160. ¿Sí? Dice de la siguiente forma: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, no podemos hacer toda una doctrina si no interpretamos correcta y adecuadamente y ponemos en su justa dimensión y en contexto ciertos versículos de la Biblia. Es importante entonces armar todo el rompecabezas y empezar a relacionar textos y profecías que están en el Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que iba a venir, y el Nuevo Testamento.
Esa es la razón por la cual el día de hoy, exclusivamente, sin entrar en ningún tipo de contienda, sin yo pretender convencerte de lo que yo creo y pienso es lo correcto, porque yo también me puedo equivocar. Soy un pecador igual que tú. De hecho, te lo he dicho muchas veces, yo no soy ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni evangelista. Simple y sencillamente soy un ser humano ordinario como cualquier otro, que se equivoca todos los días, que batalla con el pecado, te lo he dicho. Y yo he orado a Dios y le he rogado que me ayude a vencer una serie de pecados que a lo largo de mi vida, incluso siendo yo ya cristiano, amaba, atesoraba y lo alimentaba, pero hoy en día lo aborrezco, porque quiero tener una vida que agrade a Dios, una vida de santificación, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté avanzando en este proceso, porque honestamente yo no me quiero quedar aquí en la gran tribulación y yo ya quiero estar con mi amado, con mi Dios, mi Salvador y mi Señor, y mi dueño, porque esclavo soy suyo. Bien, entonces volviendo a lo anterior, yo soy una simple y sencilla persona que hace 2 años empezó a anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo y que por 2 años cerré todo este tipo de comunicaciones, pero desde el 7 de octubre del 2023 a la fecha ha venido nuevamente un sentir de seguir anunciando la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? Y te voy a leer una serie de versículos bíblicos, textos que están en la Biblia, que a mi entender nos pueden indicar que la iglesia del Señor se va antes de la gran tribulación. Ahora, ayer yo platicaba con un hermano y yo le decía que tenemos que identificar tres conceptos. El primero es iglesia, segundo cristianismo y tercero congregaciones, que en realidad son tres cosas diferentes, ¿sabes? No, el orden en que te los platiqué o te los mencioné ahorita no tiene nada que ver con su prioridad. Pude haber dicho cristianismo, congregaciones, iglesia, etcétera, etcétera. Pero es importante identificarlo. Cristianismo, digamos que es toda una ideología preferentemente occidental, en donde se supone que el centro principal de esa ideología o filosofía espiritual es Cristo. Si tú vas con una persona que profesa la religión tradicional de nuestros padres, es decir, la religión católica, ellos te van a decir que son cristianos. ¿Sí? Yo fui católico muchos años eh, y me acuerdo que decían que éramos cristianos. De otras denominaciones también se dicen que son cristianos. ¿Ok? En segundo lugar, el concepto congregación. Nosotros nos reunimos en un lugar hecho de manos de hombres, un edificio, un local, que le hacemos llamar congregación. ¿Sí? Y en tercer lugar, la iglesia. ¿Y quién es realmente la iglesia? Pues somos los seres humanos, en donde Dios, en un acto de misericordia y en un milagro maravilloso, decidió habitar en seres humanos, en rocas vivas. Y a eso les llama iglesia. Y la iglesia no es otra cosa que los que han sido bautizados por nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, porque el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Y te quiero leer rápidamente, muy rápidamente, esto que viene en el libro de los Efesios. Déjate, lo leo muy rápidamente, que viene en el libro de los Efesios. ¿Sí? Para demostrarte lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir. Correcto. Bien. En el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice lo siguiente. En él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y cuál es el evangelio de vuestra salvación? Que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre a causa de mis pecados. Y resucitó al tercer día con poder y gloria. Ese es el evangelio de nuestra salvación. Cierro paréntesis. Y habiendo creído en él, es decir, creer con fe en que en el evangelio de nuestra salvación, luego entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando los que somos casados vamos al altar, entregamos a nuestra esposa las arras. Las arras es nuestro compromiso de sostener a nuestra esposa y a nuestra futura familia siempre y con absoluta fidelidad. Es la garantía de la pertenencia y de que se ha unido dos personas en una sola carne. Luego entonces, cuando fuimos bautizados por nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, venimos a ser la iglesia. Entonces, con esto como base, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Una serie de textos que te los voy a leer muy rápido. Ya en otro quizás futuro video
explicaremos más cosas dependiendo de las dudas que puedan surgir. Y te invito a que me acompañes al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo primero, en el versículo 12 al 16, y dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que ahora venimos a ser hijos de Dios. Y en el versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y gracia es regalo inmerecido. Vámonos rápido, rápido, vámonos ahora a Romanos, un libro que a mí me encanta, me fascina, es tremendo. No me canso de leerlo una y otra vez, la maravillosa revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para la iglesia. En Romanos capítulo 5, del 1 al 9, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que la palabra de Dios es absoluta y es total y absolutamente verdad, y está dividida en distintas dispensaciones y dirigidas a cierto grupo de personas, a los judíos, a los gentiles, a los incrédulos, a los impíos y a la iglesia. Si la iglesia nace en Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo, y la iglesia nace a causa de que el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a causa de eso Dios extiende su misericordia y la salvación llega a nosotros que somos gentiles. Y es la iglesia, la amada del Señor Jesucristo, a la cual compró con su bendita sangre. Entonces dice que justificados, estamos ya justificados por medio de la fe, y ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza que estamos, entre paréntesis, de lo que estamos esperando, cierro paréntesis, de la gloria de Dios. Versículo número 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Estamos ya justificados, ya hemos sido justificados 2 veces. Versículo 1, justificados. Versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la ira, de la ira. Seguimos, porque esto debe ser rápido, rápido. Versículo número 1 del capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ninguna, ninguna. Y te quiero leer, me voy a regresar a Juan 3:36 para que veas la correlación que hay en la bendita palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, todo aquel que tiene al Hijo, que por medio de la fe ha sido justificado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ante Dios, y mucho más habiendo sido justificados en su carne, seremos librados de la ira. Este versículo 36 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo verá la ira de Dios. Por lo tanto, el que sí tiene el Hijo será librado de la ira de Dios. Literalmente, literalmente, ¿sí? Así es. Entonces, ¿como por qué la iglesia? No dije los cristianos, ni dije las personas que asisten a las congregaciones, ni personas que tengan una religión o alguna filosofía espiritual, y aunque mencionen a dos, yo dije la iglesia, habiendo sido justificada y que no está llamada a condenación, ¿por qué tendría que pasar por la gran tribulación? Si eso fuese, entonces invalidaríamos uno de los atributos inmutables de Dios, que es su justicia. Y Dios nuestro Señor nunca en toda la historia y en todas las escrituras ha dado un trato igual a desiguales. No ha dado un trato igual a impíos y a salvos. ¿Sale? Y así lo ha hecho. Dios salvó a Noé de la ira y le avisó, y la palabra de Dios en Génesis, te invito a que lo busques, dice que Dios le avisó a Noé que iba a venir el diluvio, y le dijo: entra tú y tu familia y yo haré llover 7 días después. Y llovió. Más adelante vamos a hablar de eso en este mismo video. Dios le avisó a Lot y los ángeles le dijeron: es que no podemos hacer nada, Lot, mientras tú estés aquí. Y en cuanto Lot fue sacado por los ángeles, vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos rápido con la palabra de Dios. ¿Sí? Y fíjense, nos vamos en el capítulo 8, versículo 31. Dices lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ninguna, la palabra de Dios es absoluta, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso, ¿no? ¿No te parece maravilloso? Vámonos a la palabra muy rápido, por favor, no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Primera carta a los Corintios, capítulo primero, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para creer en el arrebatamiento tenemos que tener fe. Para muchos, la palabra de la cruz y la palabra de Dios es locura. Tú le dices a un incrédulo, vamos a ser arrebatados, y te dice que estás loco, te ignora. A mí me han dicho, Santiago, te perdimos, te perdimos. Y lo más triste es que yo he tenido contacto con personas que se congregan y no me hacen caso. No lo creen. ¿Podrás creerlo? No lo creen. Primera carta a los Corintios. Nos vamos rápido al capítulo 15 porque está escrito, versículos del 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esta palabra tiene una relación con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 15 al 17, que lo hemos leído muchísimas, pero muchísimas veces. Seguimos con la palabra de Dios. Acompáñame, Efesios capítulo 5, ¿sí? Del versículo 21 al 30. Acuérdate que te dije que vamos a dar lectura a muchos textos de la Biblia. Ya tú en tu casa, después de escuchar este mensaje, pues léelo y ora y pídele revelación y dirección al Espíritu Santo, por favor. 21 del capítulo 5 de la carta a los Efesios y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No dice cabeza del cristianismo, ni cabeza de las congregaciones, dice de la iglesia. Y espero que ya te haya quedado claro quién es la iglesia, la cual, o sea, la iglesia es su cuerpo, Él es su Salvador, somos su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a sus maridos en todo. Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo pues entonces la iglesia tendría que pasar por un periodo tan espantoso, que es lo que se viene ya, que es la gran tribulación, donde el mismo Señor dijo que este tiempo sería tan terrible como nunca en la historia de la humanidad ha habido una tribulación de ese nivel, ni la habrá? Como porque si la iglesia, no los cristianos, no los que van y se reúnen en congregaciones, o no los que tienen alguna denominación cristiana, estoy hablando de la iglesia, los bautizados por nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, que han creído en el Evangelio de la Salvación, de acuerdo a lo que yo te leí en la Escritura. ¿Por qué tendría el Señor que autoflagelarse si ya perdonó todos nuestros pecados y su obra fue absoluta y completa? Porque si entonces la iglesia pasara por un periodo de tribulación para purificarse, en vano hubiese nuestro Señor Jesucristo venido, habiendo padecido, habiendo tenido una muerte de cruz y derramado toda su sangre, en vano hubiese sido eso si la iglesia tuviese que realizar obras para purificarse y entonces ir al cielo. Luego entonces podemos empezar a deducir que no todos se van a ir en el arrebatamiento, solamente la iglesia. ¿Sí? Y muchos que se dicen cristianos o que son cristianos, pues se van a quedar. Porque ahora te tienes que autoexaminar. Autoexamínate. Y ves si realmente estás en la fe y si realmente has sido bautizado por nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Y si alguien te mandó esta plática y no tienes esa certeza, porque la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu Santo testifica a sus hijos que realmente están en Cristo Jesús. Si tú no tienes ese testimonio, esa certeza, esa seguridad, pues autoexamínate porque hoy todavía hay tiempo, mañana quién sabe. ¿Sí? Y si tú tienes una religión, las religiones no salvan, solo Cristo salva. Amén. Gloria a Dios, nuestro Señor. Bendito seas, Padre eterno.
Bien, vamos a seguir con la lectura de la palabra de Dios y vámonos a la segunda carta a los tesalonicenses. Rápido a la segunda carta a los tesalonicenses, ¿sí? En el capítulo 2, capítulo 2, pues desde el versículo 3 al 7, desde el versículo 3 al 7, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, ¿quién? El inicuo, el hombre de pecado, ese terrible, ese pobre ser tristemente célebre llamado anticristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Caray, o sea, la apostasía está desbordada, terrible, espantosa, vergonzosa. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo lo manifieste. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y en dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia. No en las congregaciones, no en religiones, ni en tendencias espirituales que se dicen ser cristianas. Mora en la iglesia. Esta es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo aún está aquí y no ha permitido que se manifieste ese inicuo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El evangelio de nuestra salvación. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, y a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, no aceptaron la justicia preciosa de Dios nuestro Señor. Aquí está claro que cuando nosotros seamos quitados de esta tierra, que es lo que estamos deteniendo, esa manifestación, entonces vendrá la ira, la manifestación del anticristo. Más claro ni el agua. Pero bueno, yo te invito a que lo reflexiones y sigas orando a Dios nuestro Señor. Rápido, vámonos rápido a la carta, a la primera carta del apóstol Pedro. A la primera carta, ya estamos terminando, ¿eh? A la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, que nos dice, mas vosotros, o sea, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú eres y tienes esa plena convicción, como que por qué tendrías que pasar por la gran tribulación, que no es otra cosa más que el juicio a los impíos terrible y espantoso, y un trato especial hacia la nación terrenal que Dios escogió, que es Israel. Porque Israel tiene promesas terrenales, pero la iglesia tiene promesas espirituales y celestiales. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo me alegro con todo esto, de veras. El amor de Dios es maravilloso, precioso, no se compara, caray. Podríamos leer y leer y leer y nunca terminar de agradecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ay, bendito Dios. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis. No me quiero tardar más, ya tendremos oportunidad de seguir platicando. Fíjense bien. Les voy a leer tres textos del Apocalipsis muy rápido. Yo he dicho que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Y lo sigo sosteniendo. Hay quienes ya afirman tener el día y la hora, gloria a Dios, Dios quiera, ¿eh? Porque yo ya me quiero ir de aquí, Dios quiera. Pero vaya, yo, Santiago Sierra, no conozco con toda exactitud el día y la hora exacta, no la conozco. Pero me queda claro en mi espíritu que el arrebatamiento es inminente. Eso sí me queda clarísimo. Ahora, muchos dicen, es que en la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, cuando estaba reunido con sus apóstoles y los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo que no les era dado a ellos la potestad de saber de esas cosas. Y también el Señor Jesucristo en la palabra de Dios dijo, porque todas estas cosas sucederán invariablemente. Estoy parafraseando, ¿eh? Búscalo tú en la palabra de Dios. Y dijo, porque la venida, dijo el hombre, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, solamente mi Padre. Él efectivamente estaba diciendo eso cuando él estaba en su carne, porque recordemos que él no tuvo a su gloria, a su deidad, como algo a que aferrarse para cumplir la voluntad de Dios. Y en un acto de humildad tremendo que nadie tiene más que él lo ha tenido, se despojó a sí mismo, aunque fue 100% Dios y 100% hombre. Y todo esto es por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo resucita
le es devuelto todos sus atributos. De hecho, él ora al Señor y dice, Señor, cuando yo regrese a ti, devuélveme toda la gloria que tú y yo teníamos antes. Búscalo, te lo estoy parafraseando. Allí vienen los evangelios, búscalo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita y está con los apóstoles y asciende al cielo, viene un periodo en donde el Espíritu Santo, cuando viene a la iglesia en el día de Pentecostés, vienen los hechos de los apóstoles y a Pablo se le da toda la revelación, excepto la del final del tiempo, salvo algunos detalles como el tema del arrebatamiento. Y en el Apocalipsis, fíjese que dice en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio, léelo por favor, medítalo, escudriñalo y dile al Espíritu Santo que te lo aclare. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio al Señor Jesús, es decir, habiéndole ya dado, por así decirlo, coloquialmente hablando, sus atributos anteriores, cuando el Señor Jesucristo es llevado, es ascendido al cielo, Dios le da la revelación de las cosas de los postreros días, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios le da la revelación a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo se la da a Juan por medio de su ángel, y viene todo el Apocalipsis y todas las cosas que habían de suceder. Dos textos más y con esto termino, una reflexión y listo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 5, 4 y 5, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. A vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Es un mensaje a las iglesias, a la iglesia del Señor, que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. Y ahora me voy a Apocalipsis 5, versículo de 9 al 10, porque el versículo 6 es cuando se aperturan los sellos. Luego entonces hay un acto anticipado, ¿sí? Que es el cántico nuevo, que está en el versículo 5. Se da el cántico nuevo y posteriormente, en el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo es digno y el único digno de aperturar los sellos y se apertura el primer sello. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ahí está la iglesia, porque el Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, nos redimió a los seres humanos, no redimió a ángeles ni a seres celestiales, redimió a seres humanos, redimió a seres humanos, redimió a seres humanos. Luego entonces, ¿quiénes están ahí? Los redimidos, la iglesia que ya fue lavada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, comprada con alto precio y siendo justificada por medio de la fe del evangelio de nuestra salvación. La iglesia, desde mi punto de vista, tú podrás estar en desacuerdo conmigo y es muy válido y no te voy a juzgar y no te voy a criticar, pero la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia es arrebatada y inmediatamente después, a los 5 segundos, viene la ira manifestada de Dios. Y en el video anterior te di algunos detalles y algunos indicios que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, y dirán paz y seguridad cuando confirme el anticristo los tratados de Oslo, y eso también está escrito en la Biblia, y cuando se viole el pacto sempiterno que Dios le dio a Abraham, que es la tierra para Israel. Es Abraham, Isaac y Jacob, y a Jacob se le cambió el nombre y se le dio por Israel. Y eso en el video pasado lo platicamos bastante amplio. Luego entonces la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Y por eso yo quise explicarte y contemplar 3 conceptos, que es el concepto de iglesia, el concepto de cristianismo y el concepto de congregación. No todas las personas que van a una congregación son salvas y no se van a ir al arrebatamiento. No todos los que son cristianos se van a ir al arrebatamiento. ¿Quién es? La iglesia nada más. La que fue bautizada por nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, y tenemos el sello del Espíritu Santo, el cual es imborrable, el sello del Espíritu Santo. Y después de esto, la ira. Entonces este mensaje va dirigido a 2 tipos de personas. Porque de nada sirve que tengas todo este conocimiento, o de nada me sirve
todo este conocimiento si no tengo al Espíritu Santo? Si no creo en el Hijo, si no he sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, primero, a ti que te dices que tienes una religión cristiana o eres cristiano y asistes a una congregación, autoexamínate y que el Espíritu Santo te dé testimonio que eres de Cristo y tienes el Espíritu de Cristo y por lo tanto eres de Cristo. Si estás viviendo una vida en santidad, yo te he dicho muchas veces, yo no soy un santurrón, sigo siendo un inmundo, pervertido y perverso pecador. Sí, porque con mis pensamientos ofendo y lastimo todos los días el corazón de Dios, no queriendo hacerlo. El apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así lo dijo, porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Y él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte de veras? Vivir en santidad entonces es tener conciencia cada segundo, cada minuto que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros y hemos sido templos de su Espíritu Santo. Y vivir con temor reverente, es decir, dándole a nuestro Señor el lugar de preeminencia en nuestras vidas y teniendo una comunión con el Espíritu Santo y sabiendo que cada vez que voy a pecar, Dios me está mirando y Dios habita en mí y voy a lastimar su corazón. Luego entonces vivir en santidad es estar conscientes de ello primeramente, totalmente consciente, evitar todas las cosas que Dios aborrece y que si yo hago esas cosas voy a lastimar su corazón y alejarme de todo aquello que yo sé que Dios no quiere que lo haga y abstenerme de todo ese tipo de cosas y empezar a tener comunión con Él y orar todos los días. Y orar no es otra cosa más que tener diariamente una charla con nuestro Señor y tener nuestro devocional y escoger en nuestra casa un lugar especial y darle ese lugar especial a nuestro Dios y estar enamorados del Señor. No es cosa fácil, pero hay que hacerlo todos los días. Y leer su palabra y tener comunión los unos con los otros y congregarnos. Aunque en tu congregación haya gente que no ha nacido de nuevo, hay que seguir congregándonos. Mi esposa y yo nos congregamos, ¿sabes? Y decidimos que cuando esté la alabanza, olvidarnos de todo lo demás. Y aunque ya, pues a mi edad, a mis 53 años, ya no tengo la misma condición, pues no me importa. Si en ese momento quiero yo danzar como el rey David danzó, lo haré, aunque después esté todo adolorido, pero en ese momento hacerlo con todo el corazón y derramar mis lágrimas delante de la alabanza y adoración de mi Dios. Y agradecer todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros y que murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Él se acordó de ti y de mí y éramos pecadores, sus enemigos. Eso es, no vivir una vida santurrona y aparentando. Hay que autoexaminarnos, ¿ok? De nada sirve este conocimiento si no hacemos eso. Y si te llega este mensaje porque algún familiar tuyo te lo envió y todavía no tienes esa certeza, no has creído en el Evangelio de la salvación, no le has pedido perdón a Dios nuestro Señor por tus pecados y no te duele pecar contra nuestro Dios magnífico y maravilloso, que nos dio lo mejor que tenía, que era su Hijo, e hizo que su Hijo pagara por ti y por mí nuestros pecados. Hazlo, porque lo que viene es espantoso y terrible. Y mira, independientemente si el arrebatamiento es inminente o no, si viene en este año o no, o viene el próximo, la realidad de las cosas es de que nadie tiene la vida comprada. ¿Y qué tal si hoy falleces y vas a una eternidad sin Jesús? El infierno ni te lo imaginas, ni yo me lo imagino, es espantoso, que es terrible. Hay tantos testimonios de personas que dicen que han tenido una experiencia y que Dios permitió estar segundos en el infierno y es para volverse locos, porque es un dolor y un sufrimiento espantoso y ahí ya no habrá una segunda oportunidad. Hoy es el día de tu salvación. Entonces, muchas gracias por darte el tiempo de escucharme. No eches en saco roto. Sigamos viviendo una vida en santidad y sigamos poniendo nuestros ojos en el cielo porque esto está que se acaba. Israel se sigue quedando solo. 148 países ya le dieron la espalda y están presionando junto con algunos líderes europeos y sobre todo el que lidera a Francia. Está presionando para que Israel entre a un acuerdo de paz y se confirmen los tratados de Oslo y vengan a paz y se violente el pacto sempiterno y con eso venga la ira de Dios. El día de ayer, Alemania ya puso a disposición de Ucrania 900,000 soldados y Rusia dijo que si un solo proyectil toca su territorio va a tomar medidas drásticas. No menos es la tensión tan fuerte que hay China contra Estados Unidos por Taiwán. Entonces date cuenta todo lo que está pasando, date cuenta cómo está el clima hoy, date cuenta cómo está el comportamiento de las personas, date cuenta cómo está la sociedad. El Señor Jesucristo dijo que su venida también sería, porque la palabra también es importante considerarla,
como en los días de Noé y de Lot. Y la palabra de Dios dice que en esos días de Noé, la gente comía, bebía, hacía su vida relativamente normal, plantaba, cosechaba, edificaba. Entonces así va a ser su venida. Cuando los seres humanos estén totalmente desapercibidos, excepto su iglesia, y estén haciendo relativamente su vida relativamente normal, ¿sí? Pero aquí el punto medular es, y hay que poner especial atención, y ya con esto termino, ¿cómo eran los días de Noé? Noé aproximadamente, perdón, se tardó unos 80 años. La Biblia no registra cuánto, pero más o menos unos 80 años en hacer el arca. ¿Tú crees que las personas de ahí no se preguntaban, pues, qué estás haciendo, Noé? ¿Te volviste loco? Y yo creo que Noé fue, porque así lo dice la palabra, un pregonero de justicia durante 80 años. Y les dijo, es que va a venir un diluvio. Entonces la gente le dijo, ¿estás loco o qué? El factor aquí importante que yo creo que el Señor Jesucristo hizo énfasis, que su venida sería como en los días de Noé, y hablo de su venida en una parte por el arrebatamiento de la iglesia, porque su segunda venida es otra cosa, pero es parte del gran día del Señor, es porque la gente no creía. Es el factor incredulidad. De hecho, si tú lees las Escrituras, dice la palabra de Dios en uno de los evangelios que el Señor Jesucristo, en Capernaum creo, dice que ahí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿cuál fue la condenación de la gente del tiempo de Noé? Su incredulidad. Porque no les dijo va a venir un diluvio, y como en aquel entonces nunca había llovido, porque si tú lees la palabra de Dios en Génesis, dice que subió un vapor del agua y regaba todo el campo. Él les dijo, va a venir un diluvio, es decir, va a llover. Ellos dijeron, pues no, nunca ha llovido, estás loco, no, nunca va a pasar. Entonces, ellos se condenaron también a causa de su incredulidad. ¿Cómo está hoy las cosas? La incredulidad es tremenda, porque tú le dices a un impío, a una persona, iba a decir gentil, pero bueno, una persona que no ha nacido de nuevo, que vamos a ser arrebatados, te va a decir, estás muy mal, estás loco. A mí me lo dijeron. Hace 2 años, cuando una persona que yo le compartí esto me dijo, ¿qué? ¿No fuiste arrebatado, no? Lo dijo con ironía y hasta cierto punto, con cierto respeto, porque en aquel entonces yo era su jefe, pero bueno. Pero lo más triste es que tú vas a una congregación y le dices a alguien que se dice ser cristiano, que es cristiano, y que va a ser arrebatado y no te cree, eso es tremendo. Y la incredulidad es algo que Dios le molesta de sobremanera, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a causa de la incredulidad va a venir la condenación también. Ya terminé, ya terminé, ya terminé. Gracias. Reflexiona todo lo que te acabo de decir. No es mi intención contender, ni mi intención de decirte que yo tengo la verdad absoluta. No, no lo es. Líbreme Dios de eso. Más bien, ¿por qué no me ayudas a entender más y complementar esto? ¿Y por qué no me ayudas a que todos estos mensajes y los de muchos hermanos, porque Dios está derramando su espíritu tremendamente sobre toda carne en este tiempo, en estos últimos días de esta ya recta final? ¿Por qué no me ayudas a enviárselo a esa persona que tú le has estado compartiendo y orando por él? Para que le digas que un personaje, un ser humano defectuoso, pecador, ¿sí? Imperfecto, está hablando de estas cosas. ¿Sale? ¿Sí? Porque pues efectivamente nadie es profeta en su propia tierra. Pues muchas gracias, Dios te bendiga, me extendí de más, 50 minutos, espero no haberte quitado mucho tiempo, pero te agradezco, te agradezco, te agradezco el tiempo que te tomas, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios supla cada una de tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, que nunca falte la provisión delante de ti, que nunca te falte un plato de sopa caliente delante de ti, un lugar en donde resguardarte, que a por medio de tu trabajo Dios te bendiga, te dé paz, y que nunca estemos afanados, sino todas nuestras necesidades sean conocidas delante de Dios por medio de nuestras oraciones, nuestro ruego y nuestras súplicas, y que la paz de Dios sobreabunde en nuestros corazones, sabiendo que siendo nosotros iglesia, Él tiene cuidado de nosotros. Y busquemos las cosas del reino celestial. No nos afanemos, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, y todas las cosas serán añadidas. La palabra de Dios dice claramente, encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará, porque Él pelea nuestras batallas y se levanta cual poderoso gigante que es. Y somos nación santa, pueblo escogido, linaje, real sacerdocio para nuestro Dios. Maravilloso. Maranata, Dios nuestro Señor enviará a nuestro Señor Jesucristo muy pronto. Maranata, el Señor viene y viene ya. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago Sierra, tu servidor.